Hace unos días me encontré con un artículo de un hermano de Barcelona. Él expone un hermano muy inteligente, con mucha cultura, tiene varias carreras universitarias y probablemente un doctorado, ha escrito un par de libros. Un hermano, un catalán muy especial. Y el artículo era: ¿por qué creo todavía en la iglesia? Y yo creo que él escribió ese artículo porque más de uno le debió haber dicho: hermano, pero ¿usted sí le ve sentido a la iglesia? Tantos problemas que hay, y las que se quedan juntas, que no se dividen, se llevan mal. Hay tantas cosas que se han metido en la iglesia. ¿No sería mejor quedarnos en casa? Entonces este hermano escribió un artículo al respecto. Bueno, él echó mano de lo que sabe y con algunas razones lógicas eh, concluyó: seguiré haciendo lo que pueda por la iglesia. Y él hablaba de la iglesia a nivel general, no solo el grupo donde él se reunía, sino también la familia de iglesias que pertenecían a la misma denominación que él, pero también a todos los otros creyentes. Me hizo un poco de falta en ese artículo la palabra, más de la palabra, porque yo creo que lo que mantuvo a Pablo, lo que sostuvo a Pablo trabajando hasta el último momento por la iglesia, fue lo que el Señor le dijo, lo que el Señor le reveló, que no solo era una idea del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento encontramos a un David entregado por completo a la casa de Dios. Por él hubiera hecho mucho más, pero el Señor se lo prohibió. Pero hizo hasta lo último, se acercó hasta el límite de lo que el Señor le permitió hacer. Su corazón estaba en la casa de Dios. Y el apóstol Pablo, lo mismo. No nos niega todo lo que sufrió de manos de creyentes. Lo que sufrió de manos de no creyentes, pues eso lo sabemos, eso lo suponemos y todo el mundo lo podemos enfrentar fácilmente. Pero aguantar de los creyentes, eso es más duro. Y el apóstol siguió hasta el final. Y escribió su última epístola, la epístola a Timoteo, la segunda epístola a Timoteo, dándole mucho ánimo a Timoteo para seguir. La cosa se pone difícil, Timoteo. Todo es oscuro, todo es difícil. Pero tú sigue. Pero tú sigue. Y el pero tú es como un coro en la segunda epístola a Timoteo. La razón por la que vale la pena invertir nuestras vidas en la iglesia del Señor es por el propósito alto que el Señor tiene con la iglesia y que Él va desarrollando aún en este siglo, en medio de nosotros, para nuestro asombro. Lo que contó el hermano acerca de la hermana Soraya es una de las cosas en las que se ve que el Señor trabaja en medio de nosotros. Y a veces estamos desanimados porque no hay fruto, tanto que hacemos y no nada.
Pero el Señor muchas veces pone delante de nosotros muestras de que su mano está presente y de que Él está trabajando en medio de nosotros ahora. Y eso a mí me derrite, diríamos en Colombia, eso a mí me deja completamente desarmado y asombrado en su presencia. El lugar de la iglesia del Señor en el corazón de Pablo. ¿Por qué tenía ese involucramiento, ese amor por la iglesia? Y lo que yo veo es, primero, la visión que él tenía. Efesios 5. Versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia, ¿qué? Gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. La iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga. Todo lo que vemos en la iglesia, y no hablamos solamente de los que nos reunimos aquí, sino en general de la iglesia, todos los que son del Señor formamos la única iglesia, y cuando Él venga, pues la arrebatará toda, no solo a nosotros, sino a todos los creyentes. Pero en el mundo cristiano hay cada cosa, cada mancha, cada arruga. Es muy difícil ver un final glorioso de lo que vemos ahora de la iglesia, ¿verdad? Seamos honestos, empezando por nosotros mismos y la parte que hacemos en la iglesia. Sin embargo, el Señor se presentará a sí mismo a su iglesia gloriosa, sin mancha, sin arruga, ni cosa semejante. Apocalipsis 21. No lo vamos a leer, lo hemos leído en otros estudios. El final es glorioso. ¿Cómo hará el Señor? No lo sé. Si Él viniera en este momento, probablemente, dejaremos de hacer malas contribuciones a la iglesia. Quedará solo lo bueno, lo que podrá adornar a la novia al final, porque en el tribunal de Cristo será quemado todo lo malo. Y el Señor podrá, nosotros ya libres del pecado y de todas las cosas que nos impiden aquí brillar para Él, Él podrá poner de su gloria en nosotros. Y así ocurrirá, creo yo, el hecho de que el final de la iglesia sea tan glorioso y que podamos mostrar en una forma tan clara la gloria de Él.
nosotros nos casaremos con Él. Lo que eso significa no lo podemos explicar, pero estaremos unidos con Él para siempre. Tan glorioso y grande como es Él, así debe ser su iglesia. Así será su iglesia. Así no es su iglesia en este momento, pero así será. Y lo sabemos porque la Biblia lo dice. Ante este final garantizado por su poder, por su acción, ¿qué podemos decir? Ni aunque yo pudiera ponerme de acuerdo con muchos para dañar la iglesia, no podría. Ni Satanás, con todos los que conoce y que le obedecen, podrá. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. No prevalecerán. Una cosa que el enemigo hace hoy en día es atacar los hogares. Los buenos hogares también. El propósito de Satanás fue, como hemos visto con Job, que sea blasfemado el Señor. Y trabaja fuertemente para eso. En Efesios 5, Efesios 5 casi no se usa para hablar de la iglesia, se usa para hablar del matrimonio. Pero dice que la manera más sublime como se cumplen las palabras sobre el matrimonio es con Cristo y la iglesia. Entonces, cada matrimonio que se daña desdibuja esta gloria. Y a Satanás eso es lo que él quiere hacer. Porque un hogar deshecho no evangeliza, no logra que otras personas se conviertan. Pero un hogar en armonía. Lo digo por mí mismo, que venía de un hogar roto. Llegué a un hogar cristiano que funcionaba como dice la Biblia. Y yo estaba maravillado. ¡Qué armonía! Y yo no veía ninguna amargura en ella por tener que someterse a su esposo. Al contrario, colaboración hacía lo mejor y ese hogar andaba, funcionaba súper bien. Y él lo mismo, la amaba a ella, amaba a sus hijos, tenía un altísimo compromiso delante del Señor con sus hijos. A mí eso me dejó completamente desarmado. Yo traía para ese hogar, para la visita de ese hogar, traía muchas preguntas contra el cristianismo. Tenía muchas cositas que decir. Pero eso a mí me dejó callado. Yo no lo había visto. Un hogar que funciona como el Señor dice, es un oasis en este desierto, en este mundo. Es cada vez más raro. Y por eso Satanás busca atacar este punto. Pero el ánimo que recibimos en esta porción es, hermanos, luchemos por nuestro hogar para que refleje el propósito altísimo que el Señor tiene con Cristo y su iglesia. Ni pensar en que el Señor Jesús va a abandonar a su iglesia. Y tiene cosas, hasta idolatría, hasta poner hermanos por delante del Señor. Y el Señor no abandonará su iglesia. Su iglesia, por el Espíritu Santo que vive en los creyentes, que se mueve en la iglesia, también está aferrada a Él. Y aunque hay algunos que no, algunos creyentes individualmente, o algunos que se dicen creyentes, pero se van, no es que sigan al Señor fielmente, hay como un remanente
que el Señor cautiva por su espíritu y a mí me impresiona, porque yo veía en los jóvenes, pues yo ya era un poco mayor y veía en los jóvenes como desinterés, como que iban dejando las cosas del Señor en segundo lugar y tomando la vida cristiana de cualquier manera. Y de repente el Señor me ha callado la boca y mis pensamientos viendo hogares de jóvenes apegados al Señor. Tienen niños pequeños, luchan las luchas que todos tenemos, pero quieren que sus hijos sean fieles al Señor. En el colegio Sinergi que hay en Bellaterra, la mayoría de los padres que han llevado a sus hijos allí tienen que sufrir para llevarlos cada día, pero tienen el deseo de llevar a sus hijos por el buen camino y los tratan de sacar del sistema educativo que los contamina. Un celo, y yo pienso, Señor, me maravilla ver matrimonios jóvenes, allí por los 30 o menos, matrimonios cristianos deseosos de que sus hijos busquen al Señor y buscan que sus hogares sean ejemplares, se unen con otros que son una buena influencia para su hogar y para sus hijos, se asocian aunque se reúnen en diferentes lugares. Hay un remanente siempre para el Señor los guarda o guarda personas así, aún entre los más jóvenes, para tener entre los suyos, en su iglesia, aquellos que están aferrados a sus principios, a Él, que responden a su inmenso amor de forma digna. Y a nosotros, con mi esposa, nos gustaría ser así. Y nos da mucho gozo un hogar que funciona así. Y al Señor también. Pero no tanto porque nos guste a nosotros o no nos guste o por el impacto que hacen en el mundo, sino porque reflejan lo que el Señor quiere. Otra cosa que alentaba a Pablo en su trabajo por la iglesia hasta el final fue ver cuál era el diseño del Señor para el crecimiento en la práctica. Efesios 4, allí una hoja antes, Efesios 4. Versículos 10 al 16. Habla del Señor Jesús y dice, el que descendió a la tumba es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y desde allí, sentado en la gloria, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Hasta que qué? Todos, es decir, nosotros también, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina y por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que, siguiendo la verdad, ¿cómo? En amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por las coyunturas
que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. No solo hay una meta gloriosa y grande que el Señor sí alcanzará, sino que hay un método, un camino. El Señor de gloria envió a su Espíritu desde la altísima gloria, el Consolador, y es el Espíritu el que da dones a los creyentes, capacita, da poder, como nos dijo nuestro hermano. El que capacita para hacer el trabajo que el Señor quiere hacer hasta llegar a una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Dones. Y a cada uno le dio por lo menos un don. ¿Y por qué lo dio? Desde la magnífica gloria. ¿Por qué lo dio? ¿Por qué le dio a usted, hermano o hermana, ese don que tiene? ¿Por qué me dio a mí el don o dones que tengo? ¿Para qué? Pensando en el final. Nos necesitamos los unos a los otros. Hemos visto que el gran apóstol Pablo necesitaba a Pedro. Necesitaba a Timoteo. Las lágrimas de Timoteo, muchas de las actitudes de Timoteo tan melancólicas, muchas veces le trajeron bendición a Pablo. Hermanos desconocidos como Onesíforo, difícil hasta de pronunciar ese nombre, Onesíforo, pero lo confortó. Necesitamos todos de todos. Y para eso el Señor le dio a cada creyente un don especial con el que Él, el Señor, quería que cada creyente fuera de bendición a otros, aportara a otros, aún a aquellos que parece que no necesitaran. Necesitan nuestras oraciones, nuestras palabras de ánimo, nuestros detalles, nuestro pensamiento en ellos, nuestras exhortaciones. Todos necesitan eso. Unos a otros nos vamos ayudando. Y ustedes notarán, habrán notado que aquí se habla de crecer. Cuando el hermano estaba leyendo la oración a los Efesios en el capítulo 1, yo pensé, pero bendecidos con toda bendición espiritual, sentados en los lugares celestiales con Cristo, muy altos, llenos de toda bendición espiritual. Y aparte de eso, muy amorosos y llenos de fe. ¿Qué más necesitan esos hermanos efesios? Después de eso, está la oración de Pablo. Necesitaban comprender lo ricos que eran. Y por eso oraba el apóstol Pablo. Necesitaban sabiduría, necesitaban conocimiento, necesitaban entendimiento. Esas tres cosas las pude ver ahí. Para conocer, disfrutar de lo que tenían y para crecer. Esa palabra también aparece allí, creciendo. Vamos a suponer que todos aquí hemos alcanzado un buen nivel espiritual y nos parecemos bastante al Señor Jesús. ¿Podemos seguir creciendo? Hermanos perfectos y maduros, ¿podemos seguir creciendo? Sí. Y tenemos que orar los unos por los otros, porque el horizonte de lo que es nuestro en Cristo no lo hemos visto todavía. El final, los límites de esa
enorme riqueza no la hemos logrado conocer todavía. Hay mucho más. Y el Señor va revelando poco a poco al que explora, al que se expone, al que aprende. Y he conocido hermanos muy piadosos y hermanos que admiro por su fe, su crecimiento espiritual, su madurez en el Señor. Gracias al Señor he podido ver a varios de esos hermanos, pero no estuvieron listos ni aun cuando estaban en el lecho de muerte. No habían crecido hasta la perfección. ¿Qué se puede decir de nosotros? Necesitamos crecer. La vida cristiana es como la vida de un niño, que no es normal que se quede enano. Y nos preocupamos y buscamos médicos y buscamos buenos médicos que nos ayuden porque el niño se está quedando enano. Y a veces vemos enanismo o que para el crecimiento en nosotros. Es preocupante. Hay que buscar al médico, un especialista, para orar a él y que le ayude a mi hermano, a mi hermana y a mí mismo a crecer, a no estancarme. Normalmente cuando nos estancamos, retrocedemos. Estamos diseñados para crecer juntos. 2 Corintios 11:2. Después de haber visto lo que el Señor quiere hacer con la iglesia y cómo lo ha diseñado que se debe hacer, entonces entendemos estas palabras de Pablo. 2 Corintios 11:2. ¿Leemos juntos? 1, 2, 3. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. No celo por él mismo, porque de pronto haya perdido su trabajo, sino celo de Dios. Que el Espíritu Santo en él le ayudaba a tener por los suyos. Entonces estaba pendiente de todo y oraba o mandaba cartas o lo que fuera para ayudar a santificar a la iglesia. Hacía lo que fuera necesario por ayudar a los demás creyentes. Y eso solo lo deben hacer ciertos hermanos y hermanas en una asamblea. ¿O es una tarea de todos? Es una tarea de todos. El hermano más sencillo, la hermana más sencilla, que puede hacer muy poco, a lo mejor ni hablar puede, está en una silla de ruedas, puede orar, puede llenarse del Señor de tal manera que al ser visitada o visitado, irradia al Señor Jesús y sea una bendición ese contacto. Hay hermanos así y hermanas así, hasta el último día de sus vidas. Celo, oración con celo. Hemos oído de oración por amor, oración con gozo, pero yo creo que también se puede orar con celo, mirando las Escrituras y mirando cómo andamos. Ay, Señor, ayúdanos, ajusta nuestro caminar a tu palabra. Ayúdanos, Señor. ¿Sabes la tendencia que tenemos a desviarnos a derecha o a izquierda? Líbranos, orando con celo. Proverbios 27:18. Es precioso. ¿Cómo dejar de leerlo? Proverbios 27:18.
Quien cuida la higuera comerá su fruto. Leemos junto a la segunda parte del versículo 18. Y el que mira por los intereses de su Señor tendrá honra. Los intereses del Señor. ¿Cuál es el colectivo más importante para el Señor en esta tierra? ¿El G7? ¿El G20? ¿El cuerpo real de Europa? Cuando se reúnen todos los reyes. ¿Los líderes de las dos grandes potencias? ¿Quién es realmente para el Señor el cuerpo o el colectivo más importante? El que mueve su corazón. Vosotros. Estoy hablando delante de las personas más importantes para el Señor en esta tierra. Ahí están los intereses del Señor Jesús. No hay ningún otro colectivo que mueva su corazón como la iglesia. ¿Cómo no ayudarle a Él o colaborar con Él? ¿Cómo no considerar un privilegio trabajar con Él en eso que tanto le interesa? Con cuidado, porque estoy tratando, miren con quién, con la flor innata de la sociedad, pero dirigido por Él, por su palabra. Él me dice cómo debo actuar y orar con celo. Porque muchas veces es a través de la oración, y ojalá una oración con lágrimas, una oración sentida, como el Señor se mueve. Yo no entiendo eso, que Él se deje mover por nuestras oraciones, pero esa es la verdad. A Moisés le dijo, déjame y voy a destruir al pueblo. Y Moisés no lo dejó. Qué poder que tiene un hombre con su oración. Nosotros también, cualquier hermano o hermana que ora de esta manera, a lo mejor es lo que el Señor estaba esperando para actuar. Y también es importante que no solamente veamos de nuestros hermanos y hermanas sus defectos, sino como hizo Pablo, como aprendimos en su oración en 1 Corintios, a saberlos ver en Cristo, a mis hermanos. ¿Cómo cuesta? Hay unos hermanos que me han hecho unas. Ver a ese hermano o a esa hermana en Cristo, todo lo que ha recibido de Cristo, toda la gracia que ha sido hecha en él o en ella, eso me cuesta, pero es necesario. Y eso me llevará a darle gracias por cualquiera de los hermanos y hermanas. Y también eso me ayudará para orar mejor por ellos. 2 Corintios 11, 28 y 29. Segunda Corintios 11, 28 y 29. Bueno, yo hice la cuenta y más o menos hay 29 sufrimientos diferentes que el apóstol ha mencionado hasta el versículo 27.
29 diferentes sufrimientos: hambre, desnudez, persecución, frío. Versículo 28, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día. ¿Qué cosa? La preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? En mi lista, sufrimiento número 30. La tapa del pastel. Como si nos quisiera decir Pablo, lo que más me hace sufrir es eso. Me aguanto naufragios, me aguanto hambres, pero las iglesias, él conocía varias y había muchos problemas. Es decir, lo mismo que hoy en día. Y entonces pensar, pues no puedo orar por todas las iglesias en general, pues yo pienso que uno no debería orar por todos los enfermos del mundo en una sola frase, sino por enfermos que el Señor pone en mi corazón. Tampoco debería yo orar por todas las iglesias del mundo, sino por las iglesias que el Señor pone en mi corazón, que son varias. Preocupación. La palabra preocupación es muy fuerte, tiene un significado de involucramiento, implica un involucramiento grande del corazón del apóstol en las iglesias. Por eso le preocupan, le duelen. Yo creo que la mejor actitud, es decir, el elemento que más nos ayuda en una oración profunda es la preocupación y el amor, como hemos visto también, como el deseo de que la cosa cambie realmente, para el bien de los hermanos, para el bien de cada una de esas iglesias. En la última epístola que el apóstol escribió, en 2 Timoteo, él ve que el mal no se puede detener. Lo que sí se puede es capacitar a todos los creyentes para enfrentar, no importa el desvío que se presente. Pero bueno, cada iglesia que permanece en pie, cada asamblea, cada testimonio, también hay algunos hermanos que hablan de las iglesias como lugares de testimonio que el Señor pone en ciertos lugares de la ciudad para testimonio, para testificar del Señor Jesús, para que Él sea presente en medio de esta sociedad. Pero cada una de esas asambleas que se sostiene en pie, que busca la palabra, que quiere agradar al Señor lo mejor que puede, debe ser algo que toque mi corazón para pedir por esa iglesia. No están perfectos todavía, necesitan nuestras oraciones para poder seguir creciendo. Muchos de nosotros venimos de otros países, Colombia, Honduras, y conocemos otras asambleas, otras iglesias. Y escuchamos de vez en cuando cosas que pasan allí. El Señor quiere que nos ocupemos de ellos en oración y si hace falta consejo, pero sobre todo oración. Que no estamos solos en este mundo y que no debemos solo concentrarnos en la iglesia local, sino abrir nuestros ojos más allá. Y es gracias a eso que los hermanos que se reúnen normalmente aquí los domingos nos han abierto este local y ellos mismos nos han abierto el local de la calle Cruz Roja. ¿Qué más necesitan? Me escribió ayer el hermano. ¿Todo bien? Hermoso. Oran por nosotros. Y ayer cuando vino, ayer cuando vino Jacob, otro de los hermanos de aquí,
Dijo, "Oh, no, estamos gozosos de que el local sea utilizado para las cosas del Señor, que la palabra sea predicada, que los creyentes sean edificados. No tenemos nada que ver, casi no nos visitamos, pero hay amor, hay preocupación los unos por los otros. Yo creo que más de ellos por nosotros que de nosotros por ellos. Y somos sinceros. Deberíamos quizás orar más por ellos. Bueno, la oración de Pablo por los hermanos era una oración sentida. Vamos solo a leer Filipenses 1, 3 y 4 y entonces escucharemos la grabación sobre lo que el hermano Josué nos habló al respecto. Los hermanos filipenses no eran perfectos, tenían problemas de discusión, falta de unidad. Se ve a través de la epístola. Pero el pobre apóstol Pablo, con cadenas en las manos, en la cárcel, escribe, versículo 3, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Yo no veo otra explicación para dar gracias por una iglesia como la de Corinto, o como la de Corinto, sí, es como la peor, pero como la de Filipos, tampoco, sino ver lo que el Señor ha hecho en los creyentes. Ahí puedo dar gracias sin problemas de conciencia. No dar gracias por dar gracias, sino, Señor, te doy gracias por esto. Y ese esto es verdadero. Lo que tú has hecho en Filipos, Señor. ¿Cuánto has enriquecido a estos hermanos? ¿Cuánto les has dado? ¿Cómo los cuidas? ¿Qué dones que les has dado? Él ruega con gozo por ellos, aunque después tiene que decirle a Evodia y a Sintique que cuidado no se vayan a las manos. Unidad, hermana Sintique con la hermana Evodia, por favor. Y hermanos, por favor, en unidad unos con otros, teniendo el mismo sentir, como el Señor Jesús, capítulo 2. Un mismo ánimo, un mismo sentir. Pero hay mucho por qué dar gracias por vosotros. Y hermanos, también en nuestra asamblea hay mucho por qué dar gracias. Hay mucho por qué pedir. Hay muchas cosas que deben ser corregidas todavía e implementadas. Pero también hay mucho que el Señor ha hecho. Sepamos ver la obra del Señor en mis hermanos y hermanas y demos gracias por eso. Segunda Corintios 12. 19. Segunda Corintios 12, 19 a 21. ¿Pensáis aún que nos disculpamos con vosotros? Delante de Dios en Cristo hablamos, y todo, muy amados para vuestra. Esta palabra le encanta a Pablo. Primera Corintios 14 está llena. Edificar. ¿Cómo puedo edificar? Todo, muy amados para vuestra edificación. Pues me temo, dice el versículo 20, que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo sea hallado
de vosotros cual no queréis, que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes, que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros y quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. La cosa que le pesaba a Pablo era no tanto que no tuviera fruto todo lo que él había hecho, sino que lo hicieran quedar mal, porque todavía hay cosas que hubieran tenido que haberse corregido hace mucho tiempo. Y hermanos, esto es continuo. Cuando yo me convertí, una cosa que yo decía mucho y como que me enorgullecía en decir en las predicaciones era, si no tienes, si estás dominado por la mentira, estás guardando rencor, tienes odio quizás en tu corazón, la respuesta está en el Señor Jesús. Conviértete a Él. Y me he encontrado con tristeza en medio de los creyentes, personas así. Yo mismo en mi propio corazón he tenido que luchar contra esas cosas, pero veo que en algunos triunfan. Y veo mentiras, y veo rencores, y veo... ¿Y qué le puedo decir a una persona que conoce ya al Señor, que lo ha recibido en su corazón, que inclusive ha estado en comunión e inclusive ha servido al Señor? Yo creo que ustedes estarán de acuerdo conmigo que no estoy exagerando ni estoy mintiendo. Se encuentra. El creyente, cuando descuida su comunión con el Señor, es capaz de comportarse como una persona no creyente o peor. Por eso necesitamos nosotros estar constantemente en la presencia del Señor, a los pies del Señor, en humildad, mejor dicho, para que la mala naturaleza que todavía está en mí no me maneje, no me domine y domine mi vida y yo llegue a hacer blasfemar del Señor a los que me conocen. Eso me puede pasar. Y necesito orar por mis hermanos y por mí mismo que eso no llegue a suceder. El mejor negocio para Satanás sería hacer caer a un hermano que ha ayudado mucho, que ha servido mucho al Señor, que ha tenido un servicio público, y entre más amplio mejor. Y en Norteamérica han caído 2 hermanos muy famosos. Entonces nosotros podemos caer, todos podemos caer. Necesitamos vigilar, no somos invencibles. Podemos caer. Tenemos que cuidarnos los unos a los otros y tenemos que buscar, edificar, ayudar. Cuando empiezo a ser de perjuicio para otros, se me tienen que prender las alarmas. Para eso no me ha puesto el Señor. Tengo una responsabilidad, tengo que buscar edificar y tengo que orar en lo que yo no pueda hacer. Y tengo que orar para pedir al Señor qué sí puedo hacer para remediar situaciones. Y el último versículo
Es maravilloso. Colosenses 1:24. Lo leemos juntos. 1, 2, 3. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. ¿Entendemos este versículo? Tenemos que mirarlo con reverencia. ¿Cómo así que faltan sufrimientos de Cristo por su iglesia? ¿No hizo ya Él todo? Sí. Él la compró con su sangre, le dio una seguridad eterna. Él se la presentará a sí mismo, una iglesia gloriosa. Pero hay padecimientos que el Señor aún tiene por la iglesia. Y nos ha concedido el privilegio de que nosotros le ayudemos o le colaboremos en llevar esos sufrimientos. Todos los dolores que da el pecado en medio de la iglesia hacen padecer al Señor. Y a algunos que viven cerca del Señor y sienten como Él, que hay algo que no va bien ahí. Pero en la manera de arreglar eso, como eso no se arregla ya, con un grito y ya, todo bien, sino que se requiere paciencia, sabiduría, tacto, tiempo, mucha oración. Hay padecimientos. Y que después de un tiempo y mucho trabajo y mucha enseñanza, otra vez por lo mismo, como si fuera una persona nueva, como si no supiera de la palabra nada, como si nunca hubiera escuchado los mismos errores. Qué dolor para los hermanos que andan fieles. Hay algunos, un hermano me confesó eso hace un tiempo, hace unos meses, ver el mal comportamiento de otro creyente lo desanimó y él quiso seguir por lo mismo. Pues si este hermano es así, pues ¿qué se puede esperar de mí? En vez de edificación, destrucción. Se sufre para mantenerte en tu sitio, aunque otros caigan y otros sean infieles al Señor. Tenemos que seguir y no copiar malos comportamientos. Nuestra manera de vivir no es según vemos a tal o cual hermano, por muy ilustre que sea, es la palabra. Y si él falla, es su problema con el Señor. Bueno, no es solo su problema con el Señor, yo tengo que orar por él, pero yo no tengo por qué seguir un mal ejemplo y serle infiel a mi Señor, que porque el hermano tal fue infiel al Señor. Y eso duele. Padecimientos del Señor por su iglesia, por su cuerpo, que es la iglesia, en este proceso de crecimiento. Pero, hermanos, mirándolo bien con los ojos del Señor, es una gracia que el Señor nos conceda esto. Si no nos duele el mal que vemos entre los creyentes, mala cosa. Tenemos que revisarnos y volver al Señor y buscar al Señor. Pero sí nos duele porque así el Señor, pues porque nos ha capacitado, nos ha hecho madurar a ese punto. Entonces, primero, mantengámonos firmes en la verdad y segundo, oremos que esa situación cambie para mi hermano a quien amo. Y el amor por un hermano conlleva sufrimiento, conlleva dolor.
Y será por eso que Pablo menciona las lágrimas. Y yo no lo veo llorando. Una persona tan enérgica y tan como era Pablo y llorando. Sí, incluye lágrimas de impotencia cuando ve que no hay fruto en lo que él ha hecho. Y tiene que llorar delante del Señor porque eso no se produjo. Hermano o hermana, Pablo creía en la iglesia. ¿Y tú? ¿Y yo, Carlos? Esto es importante porque si yo veo que es una cosa importante, si es algo muy que toca el corazón del Señor, me involucro, aunque haya sufrimiento. Pues creo que se nos acabó el tiempo, nos hace mucha falta el reloj. Vamos a terminar con una oración. Si gustan ponerse de pie, los bancos a esta hora ya aprietan. Amado Padre, muchas gracias por tu palabra, por la claridad con la que tú nos hablas. Gracias a ti por la medida de involucramiento que has dado a cada uno de nosotros en tu iglesia, la medida de amor, de oración, de trabajo para tu iglesia. Y Padre, pedimos que tú nos ayudes para imitar a Pablo en esto tan importante para él, de trabajar con todo su ser, con toda su energía, con toda su sabiduría, con todas sus capacidades, con todos sus bienes, para el bien de los creyentes. Conoces nuestra vida de oración y sobre todo nuestra oración por los demás creyentes o por nuestra asamblea. Y queremos rogar que tú en tu gracia fortalezcas nuestras oraciones, que puedan ser mucho más profundas, más escriturales, que no se concentren tanto en lo material como sí en lo espiritual, en el bien espiritual de nuestros hermanos y hermanas. Dios y Padre, síguenos formando para que podamos colaborar en este glorioso propósito que el Señor tiene con su iglesia. Tú sabes que a veces tenemos la oportunidad de hablar con hermanos que no se reúnen con nosotros. Concédenos ser luz para ellos también en lo que tú nos has enseñado, sin ningún toque de orgullo, de ínfulas de superioridad. Concédenos con toda humildad poder ofrecer lo que tú nos has dado de pura gracia y líbranos a cada uno de nosotros de ser tropiezo para otros en alguna cosa. Tú sabes, Padre, que no podemos confiar en nosotros mismos. Nos cuesta mucho trabajo llegar a eso, a desconfiar de nosotros mismos. Pero ayúdanos a desconfiar de nosotros mismos y a confiar más en ti. En tus manos nos encomendamos también ahora para el descanso, para lo que sigue por la tarde. Rogamos tu guía en todo, tu bendición, tu gracia. Encomendamos de nuevo a ti a Monse, en el hospital, que tú la guardes, la guíes y que puedan estabilizarla. Encomendamos a ti a las hermanas que viajan, los que salen ahora. Pedimos que bendigas y guardes a cada uno en sus desplazamientos y guíanos en los estudios de la tarde.
Te lo pedimos en los méritos del Señor Jesús. Amén.